La dictadura brasileña, llamada Tiempo de Plomo, de 1964 a 1985. 3 años antes de la dictadura estaba como presidente Joan Goulart. En sus 3 años de presidencia, Goulart adoptó medidas socialistas, se unió a la Unión Soviética en plena Guerra Fría, modificó sectores como la salud y la educación de alfabetismo, creó una reforma agraria masiva, tenía una buena relación con pequeños y medianos empresarios, los sectores obreros y campesinos, y los grupos más desprotegidos de la sociedad. El 13 de marzo de 1964, Joan Goulart firmó el decreto de nacionalidad de las refinerías del petróleo privado y la desapropiación de las tierras a lo largo de las carreteras y de los ferrocarriles. Brasil se encaminaba para el socialismo. El 19 de marzo del mismo año, 500.000 personas se concentraron en Sao Paulo a manifestar contra el gobierno. La marcha de la familia con Dios por la libertad. La convocatoria a la marcha era para que el socialismo y el comunismo no avanzaran. Detrás de esa marcha estaba la CIA. El 31 de marzo los militares tomaron el poder. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por los gobernadores de los estados más modernos, la embajada norteamericana de Parlamento, forzaron al presidente Joan Goulart a renunciar y fue exiliado a Uruguay. Al caer Joan Goulart, la presidencia es tomada por Humberto de Alencar Castelo Branco. Fue jefe del Estado Mayor del Ejército brasileño, líder del golpe de Estado en Brasil. También desmanteló a la izquierda del Congreso y abolió a los partidos políticos, prohibiendo en la práctica que pudiesen desarrollar actividades políticas. Impuso la censura de prensa y publicaciones. La Constitución quedó suspendida durante su régimen. Promovió reformas económicas y tributarias, buscando una mayor intervención del Estado en la economía. La industrialización brasileña avanzó muchísimo en los primeros años del régimen militar. En su régimen solo habían dos partidos políticos permitidos y eran Arena, Alianza Renovadora Nacional, era el oficialismo, y MDC, Movimiento Democrático Brasileño, que era la oposición. Brasil en 1968 a 1973 tuvo el milagro brasileño, como lo llamaron ellos, y fue que el país se transformó y llegó a convertirse en la octava economía mundial, pero la contracara de ese éxito fue el plan de ajustes, que era la reducción de la inflación, pero lo que era en realidad era la reducción de los salarios. Otra parte de esa contracara fue la miseria y el hambre. Brasil llegó hasta el 49% de pobreza y el 24% de indigencia, a comparación con Argentina, que no superó el 8% de pobreza y el 1% de indigencia. En esta dictadura se vio la tortura y la represión como la justicia contra el pueblo. Heinrich Alberto Boyesen fue un empresario danés que le gustaba presenciar las sesiones de tortura y cuentan que él mismo compró una máquina de tortura que fue nombrada a su honor como la pianola Boyesen. Él murió en 1971 cuando salía de una de las sesiones de tortura. Fue asesinado detrás de su auto. Dmitrievski era conocido como el maestro de la tortura. Él armó una fuerza política que a finales de 1969, con 100.000 en efectivo y 523 elementos de tortura especializados. Él era un agente de la CIA y ordenaba levantar a los indigentes para así probar los elementos y enseñarles a los demás cómo hacerlo. Mitrioni murió en 1970 en Uruguay, en la parte de atrás de un auto. La crisis internacional del petróleo, la falta de inversión y el aumento de los precios de los hidrocarburos se hicieron sentir sobre la economía brasileña. El apoyo de los empresarios comenzó a diluirse, pero además la oposición tomó un nuevo impulso. Para esa época, grupos de izquierda formados por la clase media decidieron enfrentar la dictadura brasileña. A través de la lucha armada, la dictadura respondió con más represión. Brasil jugó un papel clave en la organización del Plan Cóndor, la sociedad criminal digitada por Estados Unidos que establecieron las dictaduras latinoamericanas. Los militares brasileños que ansiaban ocupar un lugar dominante en la región se encargó de exportar
adaptar la doctrina de seguridad nacional a los países vecinos. Colaboraron con los golpes de Estado de Chile y Uruguay y mantuvieron lazos muy estrechos con la dictadura boliviana. En 1978, los metalúrgicos comenzaron una serie de huelgas que pedían la recomposición de sus salarios, pero también cuestionaban la alianza entre los empresarios y el Estado Nacional. Por esa serie de marchas, el pueblo comenzó a levantarse contra el gobierno y dio fruto. En 1985, el Parlamento eligió a Tancredo Neves como presidente, pero su muerte sorpresiva dejó en el cargo a su vicepresidente José Ferreira. Durante la dictadura fue uno de los defensores de la continuidad del régimen. Bajo su presidencia se dictó una ley de amnistía que incluyó a todos los presos políticos y líderes militares y serían liberados. Sarney dictó una nueva constitución, pero no se modificó el poder de las Fuerzas Armadas brasileñas. En la actualidad, esta Carta Magna sigue vigente. Brasil tuvo que esperar 4 años más para poder hacer votaciones directas. Al fin los brasileños podían hacer votación directa para escoger a su candidato para la presidencia. Ganó la presidencia Fernando Collor de Mello de 1990 a 1992. Al fin se había terminado todo el sufrimiento que habían vivido los brasileños. En los 21 años de dictadura hubo música, artistas y movimientos que estaban contra ella. Estaba el artista Chico Buarque que compuso canciones que tenían significado de lo que era la dictadura, pero las hacía indirectamente y con melodías alegres para que no pensaran que tenía que ver con ella o si no sería exiliado, y el movimiento Tropicalia. La intención de Tropicalia no era política, era más la idea de internacionalizar la música brasileña y traer el espíritu revolucionario de la era hippie a Brasil.